Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Estoy en una nueva entrevista y yo entrevistando a Salvador Vitelli. Él es jefe de Research de Romano Group, lo conocerán de Twitter y de un montón de gráficos buenísimos que andan dando vueltas. Salvador en este momento está en el sur de Córdoba. Él trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con el agro, ahora lo vamos a hablar, y es contador público. ¿Cómo andás, Salvador? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Muchos de los que están en Clave Bursátil conocen a Salvador a través de sus gráficos. Y yo, como vengo del mundo del arte, creo que le encuentro muchos puntos en común, porque tus gráficos son combinaciones de datos que tal vez cualquiera de nosotros podría buscarlo en algún lado, ¿viste? En la página del Banco Central o en alguna página de algún ente público, de alguna cámara empresaria. En la música las notas son las mismas para todos. El tema es cómo las mezclás y las mostrás a los demás. Y Salvador, vos has sabido procesar datos de la economía y publicarlos abiertamente para todos de manera que todo el mundo los está usando actualmente. ¿Cómo surgió este fenómeno de tus gráficos? Con tema gráficos, yo siempre creí de que la mejor manera de ver los datos, de mirar la información y poder analizarla, era con gráficos. O sea, realmente me gusta y lo veo muy visual, lo puedo terminar de interpretar cuando veo el gráfico. Y de esa forma fui compartiendo un poco lo que veía a través de Twitter. Al principio intentando como dejar cierto registro, cierto historial de lo que iba pasando, pero nunca jamás el imaginarme lo que me estás comentando de que se terminen utilizando, que se terminen viendo de la manera en la que es ahora, o bien tener la suerte de repercusión, llamémosle, en el sentido de cómo se comparte la información. Y la verdad que bueno, fue una sorpresa para mí el hecho de que sea tan aceptado y que termine siendo por allí fuente de información para algunos, que la verdad que a mí me parece increíble eso. Y bueno, fue un poco de moldearme a lo que yo creía que era necesario estar transmitiendo, en el sentido de, bueno, quitar algo de ruido. Lo primordial es, bueno, tener algunos puntos claves que uno quiere mostrar, que uno quiere decir. Y bueno, también Twitter te da de esa gimnasia, esa suerte de necesidad de ser bastante corto, bastante directo en cuanto a lo que uno quiere comunicar, y bueno, todo eso se va complementando en términos ya sea de palabras, que no termine siendo tan abultado, y también en gráficos. Bueno, me parece que tu repercusión, que está teniendo un montón, te veo en distintos medios, especialmente por el contexto en el que estamos y porque los datos que vos combinás y presentás ayudan mucho a uno a entender la situación, en particular en un contexto como el actual de extrema delicadeza de la macroeconomía argentina. Pienso en alguna triste situación en la que uno tiene, por ejemplo, un pariente en el hospital o algo, y todos los días cuando va a leer el parte quiere saber si satura el oxígeno, las pulsaciones, cosas que si la persona estaría sana nadie le va a estar preguntando si le satura el oxígeno o cuántas pulsaciones tiene. Y esos datos vos día a día sabés ir a atraparlos en el momento y comunicarlos. Te quiero preguntar si esta dinámica de gráficos y datos que vos estás publicando hoy en día la venías haciendo desde antes y con este contexto actual es que todo el mundo los empezó a mirar, o si vos justamente empezaste a hacer los gráficos que hoy todos vemos justo en este contexto. Me costaría decirte exactamente en qué momento fue. Yo arranqué publicando y compartiendo ideas y gráficos de mercado ya por agosto, si mal no recuerdo, del año pasado. Y a partir de septiembre, octubre, comencé a tener una cierta repercusión en algunos tópicos, principalmente a partir del dólar soja, que fue allí un poco lo que empezó a masificar las ideas, sobre todo porque era algo que yo palpaba bastante de cerca, que era toda la idea de agro, toda la idea de productor, si quería vender, si quería hacer algún otro negocio. Entonces por allí se dio cierta repercusión con respecto a eso, y luego, lógicamente, en la medida de que también la economía en algunos aspectos se fue deteriorando, lamentablemente en esos tópicos también uno trata de brindar la información que también está bueno ver, por allí no de gráficos o de información que en definitiva no hacen al escenario actual, o por lo menos que no son cruciales en criterio de quien habla, seguir en este momento, porque se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, la deuda en pesos. En enero, en diciembre, hablábamos de que se venían perfiles muy
muy voluminosos, con fuertes vencimientos hasta antes de las PASO. Luego eso se solucionó con el canje y por allí uno deja de mencionarlo porque en definitiva no es una circunstancia que nos esté afectando constantemente como otras variables ahora, como la salida de depósitos en dólares y demás, que uno lo va siguiendo. Entonces es también saber adaptarse y saber entender qué es lo que por allí se está mirando más en ese momento y tratar de moldear la información de acuerdo a lo que se quiere mostrar, que también en eso hay cierta ingeniería. Es un término bastante exagerado como para lo que hago, pero bueno, cierta moldeo de datos en términos de tratar de mostrar lo más sencillo posible por allí ciertas variables que a priori suenan bastante difíciles o abstractas, hablar de balance del Banco Central, pasivos remunerados, tasas, etcétera, por allí suene sonar algo difícil o que el famosa Doña Rosa no lo entendería, pero bueno, tratamos siempre de ser lo más llano y sencillo posible en los comentarios. Bueno, tomando lo que comentás recién del dólar soja, semanalmente escribo el informe para asesorar a todos los inversores con los que trabajamos. Al momento de pensar sobre la dolarización de portafolios o no, resulta indispensable ver algunos de los gráficos como los que vos hacés, en torno a la salida de depósitos, cómo viene el ritmo del dólar soja, ese tipo de cosas, o la comparación entre la base monetaria, el contado con liquidación, digamos, un montón de gráficos que hoy en día son importantes. Pero yo no tengo nada que ver con lo puramente agro. Noto que vos estás directamente relacionado al agro, ¿no? No específicamente a la bolsa, o no la bolsa en general, sino al agro en particular. Termino siendo también de operador de granos en un acopio y productor familiar de hace muchas generaciones, y me toca mis primeros comienzos adentrarme en el mundo financiero barra agro, llamémosle así, en términos de operatoria de futuros, opciones y demás. Fui siempre bastante curioso y bastante entendido de que uno para aprender tenía que hacer un poquito también, no solamente estudiarlo. Me fui adentrando de a poco en el mundo financiero y allí, bueno, adoptar ciertas estrategias, tratar de ver otras variables, no solamente lo referido estrictamente al sector agro, aunque sí, es donde también me siento relativamente cómodo navegando en esas aguas, por el hecho de que es en la diaria lo que me toca estar también en contacto, no solamente con lo financiero, que eso en términos de agro, bueno, opciones, todo lo que es estrategias, forwards, bueno, todo lo que refiere en realidad a la operatoria del mercado físico. Y bueno, con lo que comentabas al principio, para mí es un tremendo honor de que la comunidad de clave bursátil bueno, haga uso de los comentarios y también gráficos que dejo, que la verdad, bueno, los conozco desde hace ya mucho tiempo y es realmente un gran halago. Bueno, no, muchas gracias a vos realmente, porque se están convirtiendo, viste, es como un derecho adquirido ya. Necesitamos ver esos gráficos, necesitamos ver cuánto se está liquidando en el dólar soja a cada momento y ese tipo de cosas, porque bueno, a medida que la situación se va agravando, cada vez son más importantes estos indicadores y en el más corto plazo. Bueno, te voy a hacer las preguntas más allá de lo biográfico que hicimos recién y un poco de contexto, que siempre en este ciclo de cita con el especialista trato de sacar algo que como persona en la economía, como actor de la economía, como inversor, más que nada inversor particular, se me ocurren siempre algunas preguntas y no puedo encontrar las respuestas. Y te voy a hacer una pregunta que probablemente no tiene respuesta, es muy difícil de responder, pero vamos a tratar de llegar a las mejores conclusiones posibles, siempre para que el inversor que está mirando del otro lado también pueda pensar, sacar sus propias conclusiones y de esa manera hacer mejores inversiones. Empiezo contándote algo que por ahí lo escuchaste alguna vez. Hay una parábola que se llama de los ciegos y el elefante, que es de origen indio, muy antigua, en la cual se habla de 6, creo que son ciegos, y hay un elefante, pero bueno, ellos son ciegos, no lo pueden ver. Entonces quieren determinar qué es lo que tienen enfrente, ¿no? Entonces uno toca la trompa y dice, es una manguera. El otro toca la cola y dice, no, es una escoba. El otro toca una pierna y dice, no, es un árbol. El otro toca una oreja y dice, no, es una hoja. Y así todos tienen parcialmente razón, están observando un fenómeno, pero ninguno de ellos puede entender, no entra en su cabeza el ser elefante, que en realidad es el que termina explicando qué era ese árbol, escoba, o qué era, bueno, estarán los cuernos y cada una de las partes que los 6 sabios analizan cada uno por separado, ¿no? Y probablemente por ahí sacan buenas conclusiones, pero aisladas de ese solo fenómeno.
La economía argentina y la historia económica argentina, con tanta grieta, tanta política y tanta confrontación que tenemos, viste que tanto las herramientas de política económica como los actores o las distintas partes de la política económica, de la política monetaria, están asociadas siempre a algún político, a algún partido, viste que, no sé, la tasa de interés real es de derecha, la tasa de interés negativa es de izquierda, la inflación es multicausal, es kirchnerista, es como que todas las herramientas y todas las definiciones tienen caras políticas. Y es muy difícil en ese contexto y con tanto bombardeo, especialmente en época electoral, de tratar de ver ese elefante. Entonces yo te propongo algo que ahora te lo voy a poner en pantalla. Bueno, te presento al elefante del desorden macroeconómico argentino, por llamarlo de alguna manera. Ahora te propongo que lo desmenucemos, lo podemos desarmar. Y cuando lo tenemos desarmado, más que parecen las provincias de algún país o alguna cosa extraña, cómo la gente ve, y todo por separado, ¿no? Ve la pobreza, entonces dice, no, que la pobreza es el problema que genera, viste, que no sé, que el gobierno tenga que emitir, entonces, como emite, bueno, y ahí empieza todo por la pobreza. Viene otro y dice, no, es que es el atraso cambiario, viste, es el atraso que la política para ganar las elecciones atrasa el dólar. Entonces nadie quiere exportar, entonces no entran dólares al central, y entonces como no entran dólares al central, empieza a subir la brecha, y nos ponen el cepo, sube la brecha, entonces suben la tasa para bajar la brecha. Bueno, no sé, hay un montón de elementos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es el origen de todo para vos en esta situación tan especial que estamos viviendo hoy en día? Bien, bueno, la verdad que analizar la economía argentina en su conjunto de manera íntegra es una labor bastante difícil. Si tenemos que puntualizarnos en qué variables deberíamos estar mirando, te diría que todas son importantes. El hecho es que por allí algunas son con alguna periodicidad, llamémosle, o hay información relevante todos los días, o bien hay alguna que es información relevante cada mes, cada trimestre, etcétera. Entonces por allí se vuelve algo más relajado, llamémosle, mirar alguna que otra variable. Pero si uno hoy tuviese que catalogar a qué variable tenemos que estar mirando, más allá de que, por ejemplo, pobreza, sabemos los niveles en los cuales hemos llegado y demás, el PIB, sabemos de que vamos este año hacia una caída bastante pronunciada. Yo creo de que la madre del problema en el cual estamos inmersos hoy es el déficit fiscal. El problema es intentar anexar de cómo llegamos de ese déficit a esta situación crítica en la que estamos en estos momentos. El hecho de que hoy tengas un balance del Banco Central, que eso, por ejemplo, es una variable que miro bastante, te diría todos los días, cómo va evolucionando, cuánto se va emitiendo. Por ejemplo, hoy salieron datos de que se asistió directamente al Tesoro por unos 140.000 millones de pesos, ya agotando prácticamente la meta de emisión con el Fondo Monetario para lo que es el segundo trimestre de 2023. Entonces, me gusta hacer un seguimiento de determinadas variables que por allí justifican estar algo más encima, como lo es en esos casos el balance del Banco Central, ver cómo fueron las divisas, ver cómo varió el dólar soja, cuánto se liquidó, cuánto no. Me gusta estar encima de esas variables porque por allí, por ejemplo, para hacer algo muy concreto, el 19 del 4, si mal no recuerdo, no se presentaron liquidaciones en lo que es el dólar agro, y allí comenzó como una cierta turbulencia que terminó desatando en un dólar que en el caso del Blue llegó a tocar los 500 pesos. No digo que es solamente el factor que lo hizo llegar, pero sí podríamos llamarlo como el gatillo, como el trigger, en términos de cómo puede una variable llegar a influenciar a otras o bien despertar cierta expectativa o rumor en el mercado que haga, bueno, desencadenar otros factores. Entonces, lo que es el Banco Central lo termino mirando mucho. Deuda externa, sí o sí, hay que mirarlo cómo va evolucionando. Me gusta seguir de cerca las licitaciones. Eso es una pasión que tengo, de manera que la sigo. Veo con qué tasa se está licitando, cuánto se obtuvo de financiamiento neto. La verdad que lo veo crucial verlo porque si uno mira, te muestran mucho de cómo está la situación. Si uno, por ejemplo, mirase la licitación pasada, que se obtuvo un financiamiento neto interesante, hablaría, bueno, qué buena que fue la licitación, pero un 50% fue de fondos públicos y luego se dieron a conocer a otros datos de que
el Banco Central había estado comprando el bono T2X3, el Tesoro, vía indirecta y demás. Entonces está bueno, yo creo, seguir bastante de cerca algunos datos en términos de lo periódico que puede llegar a ser o no la información en que esté al alcance. Déficit fiscal, por ejemplo, lo sigo todos los meses para ver cómo va, y a su vez, por ejemplo, adelantos transitorios de que forman parte del balance del Banco Central, te puede llegar a dar una idea de cómo está yendo el mes, porque en definitiva son fondos que está necesitando el Tesoro para cubrir su necesidad fiscal. Resumiendo un poco, en la opinión que me merece, creo que la madre del problema termina estando en el déficit fiscal, que es una Argentina que no sabe gastar menos de lo que le ingresa. Lamentablemente, yo creo que es la madre del problema, donde termina derivando en que el Banco Central le termina financiando ese déficit, ya sea vía indirecta, con bonos, comprándole bonos en el secundario, ya sea directa, con adelantos transitorios o transferencias de utilidades. Entonces eso genera mayor emisión, mayor presión sobre el peso, donde comienzan a abundar, esos pesos comienzan a quemar en la mano, y te va generando lo que se denomina la inflación. En términos de que algunos mencionan la inflación multicausal y demás, ok, de acuerdo a algunas variables se lo puede analizar o se lo puede discutir, pero en Argentina no cabe dudas de que hoy cualquier peso que termines emitiendo es un peso que se va a la inflación, y que hoy tienen que estar esterilizando vía pasivos remunerados, lo que perjudica fuertemente el balance del Banco Central. ¿Por qué? Porque hoy está pagando en las LELIQs una tasa del 141% efectiva, ¿sí? Cada 3,5 meses de solo intereses generamos una base monetaria. Si uno mira lo que es la base monetaria en términos reales, es decir, medidos a pesos, me gusta mirar los pesos de hoy, uno da cuenta de que la desmonetización que ha habido en la economía este último tiempo, donde ha comenzado a volar la inflación, vemos de que ya estamos en un nuevo régimen de nominalidad, ha sido feroz, y aún así convivimos con una inflación que probablemente ya estemos hablando de una nueva normalización o una inflación crucero. Entonces, ¿hasta qué punto todo lo que te estaba mencionando anteriormente de que deriva en ese origen termina afectando lo que estamos actualmente? Bueno, y termina lógicamente impactando la brecha, porque como en el afán de no que se dispare el dólar, por esa mayor presión que hay sobre el dólar, porque a mayores pesos también el pueblo argentino, la verdad que es muy dolarizador en ese sentido, en cómo se genera esa presión sobre el peso, termina impactando sobre el dólar. Como no se busca que se dispare el dólar demasiado, se termina imponiendo un cepo. Ese cepo termina generando la brecha. La brecha es hija del cepo, ¿sí? Termina siendo, lógicamente, por una obstrucción en las cantidades permitidas, y hoy tenemos un cepo recargado donde tenemos prohibiciones y restricciones para operar en numerosas cantidades de operaciones, y que hoy en día hay que mirar la normativa con lujo de detalles para ver si no se está incumpliendo en alguna restricción en términos de cepo. Si uno mira la brecha históricamente en lo que fue esta gestión, la verdad que fue de las más altas en promedio, oscilando, si uno lo mira en promedio, en torno al 80%. Tuvimos niveles más altos del 120, 130 con la salida de Guzmán, y también el overshooting que hubo en el dólar blue, en este caso de octubre de 2020. Pero lo cierto es que la brecha es muy dañina, porque en definitiva quema cualquier incentivo a la exportación, y a su vez exacerba cualquier tipo de importación, porque en definitiva se luce y se nota un dólar oficial mucho más barato en términos de pesos o más caro en términos de dólar. Por ende, fomenta que se produzcan esa suerte de exacerbación de importaciones, y lógicamente un retraso de exportaciones, porque en términos del sector exportador, que es allí donde también me ha tocado desenvolverme cotidianamente, que es el sector agro, se nota mucho la diferencia en lo que es del valor que se exporta contra el valor que termina recibiendo el productor, ya que no solamente le termina impactando por derechos de exportación, que son las que se conocen comúnmente como las retenciones, sino también vía brecha. Entonces termina estando muy ligado todo lo que es emisión. Habíamos hablado de eso, cómo te impacta la inflación, cómo te impacta en la brecha, cómo te impacta, por ende, la balanza comercial. En definitiva, la inflación nos termina dando un baño de agua fría en términos de
el dinero hoy no puede quedarse quieto, hoy no puede estar inmovilizado porque se está perdiendo entre un 0,20 y un 0,25% diario, de acuerdo a cómo dé la inflación de cada mes, y la verdad que eso aumenta la velocidad en la que se mueve la economía de manera brutal, y bueno, nos hace lógicamente estar atentos y con el desgaste que eso significa para la economía. En términos de tasa, lógicamente le termina pegando, porque en la medida que no vayan aumentando la tasa y vaya aumentando la inflación, se termina haciendo una suerte de estrangulamiento sobre el balance del Banco Central para mitigar un poco la inflación. ¿Cómo lo hacen? Subiendo la tasa, herramienta que utilizan bastantes países del mundo. En este caso, bueno, la suba de tasas termina dándole, pongámoslo en términos de baño de agua fría o maldazo de agua fría, a lo caliente que puede estar el dólar. El problema es que agrava la situación del balance del Banco Central y pasa a ser un problema en términos de emisión, porque allí se van devengando intereses. Entonces siempre se habla y se analiza la tasa, no solamente para intentar calmar al dólar, sino también de que le comienza a poner un nuevo piso a la nominalidad de la economía, porque en definitiva se va emitiendo de acuerdo a cómo se vayan devengando esos intereses de los pasivos remunerados. Por ende, termina siendo, ahora estamos yendo a una velocidad del 7,5 mensual aproximadamente, y bueno, la economía indefectiblemente va a terminar yendo a esa velocidad, punto más, punto menos, pero en definitiva pasamos a un nuevo régimen donde termina impactando fuertemente en la tasa en su nivel real. Si uno lo mira en lo que fue la gestión, por ejemplo, de Fernández, en promedio de gestión estuvo por debajo la tasa. No fue hasta a partir de la asunción de Massa que, bueno, se empezó ya un banco central más hawkish. Lamentablemente, este año nos toca un golpe muy interesante en términos de sequía, que nos va a pegar fuertemente en lo que es la balanza comercial. Se hablan de pérdidas de saldo exportable de 20.000 millones de dólares. Esto implica un deterioro brutal. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país, según los datos de FADA, pertenecen al rubro agro, no en el rubro solamente primario, sino también aquello que termina estando luego industrializado, pero vía agro, o que es mano de obra que se toma indirecta del sector agro. Pero esto, en definitiva, no es solamente menor saldo exportable, sino que en definitiva son menores importaciones que vamos a poder pagar, y además un golpe de lleno en la economía real por toda la cadena que depende, lógicamente, de un sector que va a haber visto su producción mermada de manera considerable, pensé. Sin dudas que va a impactar en la actividad y va a impactar en el producto. Este año ya se estaba estimando de que íbamos a una caída del producto por la recesión en la que nos íbamos a estar metiendo, y bueno, la sequía terminó de consolidar ese escenario donde no solamente te va a caer los dólares que van a ingresar al Banco Central, va a ser perjudicada la balanza comercial, sino que además va a caer la recaudación. Por ende, allí probablemente el Banco Central va a tener que estar emitiendo más, va a generar más inflación. Entonces vamos camino a un año 2023 que lamentablemente va a ser muy difícil de transitar, con caídas del producto que se estiman en torno al 3 y 3,1%, 3,1% dio el REM. Así que imaginemos que vamos a un año bastante turbulento en términos agregados. Bueno, te quiero preguntar específicamente sobre alguna de las partes que estuviste contando recién de este circuito, de cómo he escuchado, ¿no? Mucho, hay bastante consenso, digamos, en la teoría sobre que el déficit es el inicio de todo. Entiendo que tal vez uno dice, bueno, la dirigencia política tiene otras necesidades a las cuales le da mayor prioridad. Uno puede decirlo que es que mantenerse en el poder, ganar las elecciones, etcétera. De alguna manera uno puede, poniéndole un poco de condimento buen intencionado, decir, bueno, si tienen una alta pobreza, por ahí la dirigencia política cree que si no vuelca muchos recursos sobre esas personas se van a enojar por estar en esa situación de pobreza, con lo cual yo les tengo que volcar recursos y por eso voy a seguir teniendo déficit. O sea, ¿por qué no cortan todo el déficit de golpe? Y no, porque la limitación de la sociedad y también de las urnas, ¿no? Me pongo como a tratar de debatir un poco ese argumento, y también hay quienes señalan y dicen, bueno, también lo dicen respecto de la emisión. Hubo otros momentos de la historia en los que algún gobierno interrumpió la emisión de golpe o hizo un fuerte ajuste del déficit, pero igual, digamos, la indexación de la economía siguió.
por ejemplo, si tomamos solo la cola y le cortamos la cola al elefante, ¿no? El déficit fiscal, ¿sería suficiente para que el resto de los elementos, digamos, frenaran también la indexación? El problema hoy en día es macro, no es solamente parar con el déficit y ya, y es el santo grial. El hecho es que hoy en día hay reformas profundas que tenemos que hacer en Argentina, no solamente avanzar sobre lo fiscal, sino también en lo monetario, bueno, y demás reformas, hablemos de reformas impositivas, laborales, etcétera. Hay mucho, mucho para hacer y trabajar aquí en la Argentina. El hecho es que el sector que tiene que impulsar también esas reformas le cuesta o no quiere o no puede también llevar a cabo todo el conjunto de reformas que se deben hacer. Yo no creo sinceramente de que solamente parando el déficit se va a resolver todo esto de la noche a la mañana, porque realmente debemos afrontar las consecuencias de esta mala praxis, sin duda. De esto va a ser difícil de que salgamos airiosos, sino que también debemos pensar que debemos transformar la manera en la que estamos viviendo para pasar a otro tipo de régimen, quizá con algo de flexibilización laboral, con un Estado algo más austero en términos fiscales, con un Banco Central que sea realmente independiente, donde su política monetaria no dependa del gobierno de turno. Hubo momentos como los que mencionás donde se habló de emisión cero, pero bueno, mucho se dio al revés, llamémosle. Cuando había que ser muy prudente con lo fiscal y ser laxo en lo monetario, se fue laxo en lo fiscal y muy prudente con lo monetario. Entonces, ajustar un poco lo que debemos estar haciendo de cara a futuro, por lo menos para tratar de salir de esta situación. Sin dudas que debemos intentar convivir con lo que tenemos, con lo que ingresamos, por ende tratar de cortar con el déficit, pero no es solamente la arista que necesitamos, porque también hay países que van con déficit mucho mayores al nuestro, que incluso han tenido muchos años consecutivos de déficit fiscal, y sin embargo no tienen los niveles de pobreza, no tienen los niveles de inflación que tenemos nosotros. Por ende, atribuirlo ahora a solucionarlo con esa arista me parece que no va a ser factible, o por lo menos no veremos en un horizonte corto y mediano soluciones tangibles donde por lo menos la voluntad popular apoye la medida que se ha hecho, sino que vamos a volver hacia atrás. Claro, y de todo este mar, digamos, de factores que estamos hablando, sobre la brecha, que es tal vez uno de los que la gente más mira, es la parte más sensible. Entiendo que, por ejemplo, en este momento, al parecer, y bueno, para el que vea esto en cualquier momento de la historia, estamos grabando esta entrevista más o menos a 2-3 meses de las PASO del 2023, y parece el gobierno está dispuesto a volcar todos los recursos en la medida que sea, en la cantidad que sea, para parar la brecha. Como si la brecha fuera, digamos, la línea de fondo, y que si se llega hasta ahí es como que caput, se finí, digamos, ¿no? La brecha sería como lo último a mantener, ¿no? Como sea. Estuve viendo muchos gráficos y llego a esta conclusión. Si uno mira el índice de tipo de cambio real multilateral, no parece estar bastante atrasado o bastante bajo, ¿no? No parece que está muy competitivo, y me parece que eso explica los exportadores no exportan, más allá de cuestiones particulares que puedan tener cada sector, pero realmente, si uno ve los gráficos que vos pones todos los días, se ve que nadie está queriendo entregar sus dólares a 230 pesos, que es más o menos la cotización de este momento, nominal, pero uno lo puede ver en un gráfico de índice de tipo de cambio real multilateral. Pero al mismo tiempo, si uno mira el dólar contado con liquidación, por poner una referencia de dólar libre, ajustado por inflación, también ve que es tipo de cambio históricamente alto, parecido a la salida de la convertibilidad, como que conviven esas dos realidades, ¿no? Entonces viene esta pregunta de ¿cómo podría cerrarse esta brecha? Porque suceden dos cosas: el techo de la brecha históricamente alto y el piso de la brecha bajo. Entonces, ¿cómo imaginás vos una normalización de esas variables? Primero te pregunto, vos que sos el especialista en esto, si coincidís en ese análisis de uno que está caro y el otro está barato, y si crees que la brecha se podría cerrar en el medio, o más cerca del dólar oficial, o más cerca del dólar paralelo. Creo que diste en el clavo en el análisis que estabas mencionando anteriormente. Si uno mira los valores de dólar paralelo, llamémosle contado con liquidación, llamémosle blue, llamemos cualquier dólar que sea relativamente libre, si uno lo mira en términos reales, estamos realmente caros, son dólares de crisis, dólares de pánicos. ¿Ha estado más caro? Sí, lo ha estado, pero en términos históricos estamos a valores de la salida de la convertibilidad, como bien mencionás. Si bien el overshooting que hubo en octubre de 2020 y el overshooting que hubo
luego de la salida de Guzmán, en términos reales, traídos a hoy, son valores de dólares más altos, no perdamos de vista de que tampoco uno puede medir el promedio o lo que uno considera como normal contra dos situaciones de estrés, de situaciones críticas donde sí, el dólar ha estado más caro, pero en la normalidad, en lo que se refiere al promedio, llamémosle, ha estado bastante más barato que ahora. Comparado contra el oficial, si bien uno lo mira con el índice de tipo de cambio real multilateral, está por debajo de 100, ha bajado un poco, ha remontado, hay que reconocerlo, ha remontado con respecto a lo que fue la gestión de Fernández. A mí me gusta también mirarlo en base 100, es decir, agarrar todas las gestiones y ver qué tanto bajó, porque si agarraban un tipo de cambio real multilateral en 120 y baja a 90, si bien no está demasiado atrasado, en términos acumulados se atrasó bastante, pero bueno, eso es algo más dinámico. Sin duda es que se encuentra atrasado porque ¿quién no demandaría dólares a 230? El termómetro más claro del mercado es decir, yo a 230 compro y todo el mundo quisiera comprar a 230. Y el problema es que cuando todo el mundo quiere comprar a 230, nadie quiere vender a 230. Todo el mundo quiere vender al valor que está el paralelo. Bueno, eso también es una suerte de ficción creer que va a existir en algún momento, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? Porque efectivamente por la misma inflación el dólar en algún momento va a llegar a los valores que están los dólares libres, ¿sí? El hecho es que si uno pretendiese hoy estar liquidando esos valores, si el dólar oficial pasase a ser el dólar libre, donde la exportación se vuelve en esos valores, yo creo sinceramente que encontraríamos un valor de dólar oficial nuevo mucho más bajo de lo que está el dólar libre hoy, porque ¿quién no liquidaría sus dólares a 450, 460 que pueda llegar a estar el contado con liquidación? Por ende, ya concluyendo a lo que voy, es que pienso que la convergencia es a algún lugar ideal en el medio, quizás sí en torno a los 350 pesos, 360 pesos. Esto no es un intento de pronosticar nada, sino de intentar ver que, por ejemplo, a 300 pesos el dólar soja no funcionó demasiado. Por ende, a gusto de quien exporta parece algo poco. Se estaba hablando de 330, 350, que allí sí quizá traccionaría. Bueno, quizá en esos valores se encuentra alguna suerte de convergencia entre lo que podría ser un oficial y un libre. El tema de que tenemos una diferencia bastante radical entre el dólar oficial, que es 228, 229, contra 350, que sin dudas eso genera la distorsión que hace que hoy en día estén con todas las balas puestas en que la brecha no se dispare, que en definitiva no es otra cosa más que pensar en el que el dólar paralelo no se le dispare, porque el dólar oficial, por ahora, los intentos están puestos en que no haya una devaluación. En la medida que puedan mantener eso a suerte de un banco central que le sacan todos los dólares que puede llegar a recaudar por el dólar agro, el resto es tratar de mantener calmo el dólar paralelo, que parecería ser que es la única variable que hoy importa, que hoy por lo menos se están tratando de controlar. Porque en definitiva dejamos atrás los números de reservas netas, dejamos atrás los números fiscales, dejamos atrás los números de emisión. El resto de variables, salvo el dólar que lo están controlando, parecerían estar deteriorándose. Pero bueno, también el dólar actúa en la economía argentina como un termómetro donde te está indicando qué tan deteriorado o hacia dónde estamos yendo. En la medida que eso lo logren mantener controlado, las posibilidades también del plan llegar se pueden llegar a estar materializando. Por eso es que cuando veíamos mucha efervescencia en las tasas del ROFEX, no vimos demasiada intervención del Banco Central. Vimos algo de venta allí por abril, mayo, pero no demasiado. Pero sin embargo, lo vimos participando activamente en el mercado secundario contra el dólar spot. El dólar que llámese MEP o contado con liqui en sus versiones de AL30 y GD30. Entonces yo creo que la variable que va a estar mirando el sector oficialista en este momento va a ser el dólar y va a tratar de que eso lo mantengan lo más quieto posible, por ende que la brecha no se le dispare. Yo creo que la brecha es una gran variable para tener en cuenta de cara a lo que viene, porque en definitiva te va a marcar cómo se siente esta gestión con el plan llegar o no. Como para ir cerrando esta charla, y yo sé que hay una pregunta que es la que todos los inversores, o yo al menos, no todos los días en esta novela, y tiene que ver con este elefante, bueno, que lo tenemos acá armado con todas sus partes. Este elefante tiene más o menos unos 100 días hacia adelante. A ver, ¿qué pensás de esto? El elefante tiene que pasar por un puente colgante que está flojo, es un bicho bastante pesado, ¿no? Y tiene todos estos desequilibrios. Me refiero a la siguiente situación. Reservas netas negativas, pero al mismo tiempo necesitan imperiosamente mantener
un tipo de cambio oficial que a todas luces está trazado, mantenerlo ahí. No se puede cerrar al 100% las importaciones porque el país tiene que funcionar. Por el otro lado, tenés una brecha cambiaria que hoy en día se ubica por debajo del promedio contra inflación del régimen económico actual, más o menos desde la reestructuración de la deuda, de que empieza a existir el dólar MEP y el CCL con las especies que hoy conocemos. Si vemos otros momentos en los que el elefante pasó por la renuncia de Guzmán, tal vez, no fueron peores momentos. Tal vez este momento es peor. Momentos de menor vacío de poder, menores incógnitas, elecciones más lejos. En esos momentos, el dólar alcanzó precios que a pesos de hoy serían arriba de 600 o precios mucho más altos que hoy son casi inimaginables. Entonces, teniendo en cuenta que para mantener el dólar oficial que no se dispare o mantenerlo en los precios en el crawling peg que lo van llevando, que en general lo llevan abajo de la inflación. Y la brecha que se ve atrasada, digamos, respecto del ser y otras cosas, ¿te parece que el elefante puede llegar de un lado al otro cuando debajo tiene los movimientos de la campaña política, ¿no? Que falta por revelar, digamos, si las pasos son en agosto, vos en junio tenés el cierre de listas y vas a tener que saber si el Frente de Todos está unido, si está separado, si se radicaliza, si es un Frente de Todos moderado que está de la mano con el fondo o quiere romper con el fondo, porque hay un ala del Frente de Todos que habla de repudiar el acuerdo con el fondo. Si Juntos por el Cambio, que tiene muchas internas, se van a ir juntos o van a ir a paso. Si Milei se va a de alguna manera juntar con Juntos por el Cambio o no, o eso es muy lejano, pero si Cristina se presenta y entonces el piso de voto del Frente de Todos aumenta, ¿qué va a hacer la oposición? Va a ir toda separada. Pero hay muchas X en la ecuación que se van a tener que esclarecer en el corto plazo sí o sí, y son todas X recontra sensibles para el dólar de la calle especialmente, ¿no? Y parece que el gobierno está utilizando recursos para que la brecha se mantenga como ahora, 100% un poco menos. Si las balas que usa el Banco Central para luchar esta batalla son los dólares, no se me ocurre a alguien que tenga menos dólares hoy en día que el Banco Central. O sea, ¿cuánto más va a durar luchando cuando no tiene balas ya? Entonces te pregunto, vos que seguís todas las variables muy minuciosamente de momento a momento, si vos estirás la línea de puntos, ¿a vos te da que se puede llegar de un lado al otro repitiendo lo que se está haciendo en este momento 100 días hacia adelante? Bueno, es una pregunta difícil de responder y es muy difícil diagnosticar por las muchas distorsiones que tenemos y tratar de entender hacia dónde vamos por la cantidad de variables, como bien decías, que todavía están sin resolver. Yo creo que el mercado, en lo que se está basando, en los pilares en los que se está basando esta suerte de calma tensa, esa brisa de calma que hay, son Sergio Massa y el fondo, de que haya algún desembolso extra. El problema allí es de que podría llegar a girar algún desembolso extra, pero si llegan a hacer adelantar los desembolsos, que es lo que se hablaba en un principio, a mi criterio no cambia demasiado la cuestión, porque en definitiva es un adelantamiento de los DEX para cumplir compromisos con el mismo fondo. Entonces, ¿de qué te salva eso? Básicamente de no quedar expuesto a alguna volatilidad extra en algún descalce entre pagos y desembolsos y demás, pero no son dólares de libre disponibilidad con los que el Banco Central pueda salir a relucir de que ha mejorado su situación cambiaria. Yo creo de que la situación de estrés en la que vamos a estar va a continuar. Es difícil en que esto se mejore en la medida que no haya un desembolso extra, porque vimos que la sequía llegó para quedarse en términos de que el maíz que todavía falta por levantarse va a venir también con mermas. Las estimaciones no han variado en cuanto a dólares que vamos a estar perdiendo para la economía, que los pilares son nada más y nada menos que el fondo y Sergio Massa, donde había un tuit muy bueno que vi que, bueno, Sergio Massa llega hasta el final porque el final es Sergio Massa, y realmente el mercado yo creo que pone sus fichas en eso, donde la jugada está con eso y que el fondo o bien algún otro organismo, hay que ver si sacan algún otro conejo de la galera que haga algún desembolso extra. La situación es muy delicada. El hecho de que pasemos a otro nuevo régimen de nominalidad es alarmante. Vamos a estar con niveles inflacionarios bastante importantes, quizá con corridas extra cambiarias. Me cuesta creer de que solamente haya sido el evento que fue a finales de abril y listo, y que llegamos sin turbulencias hacia las PASO y hacia las generales.
el año que vamos es turbulento, va a estar marcado por corridas, va a estar cambiado por un dólar caliente, va a estar marcado por alguna suerte de intervención que va a tener que seguir haciendo el Banco Central, que dicho sea de paso, esta intervención termina siendo algo efímera porque te lo marca el termómetro del contado con liquidación de los CDRs, por ejemplo, que terminan estando bastante más caro que el contado con liqui, que del dólar con el que interviene el Banco Central. Entonces, termina siendo una suerte de efecto efímero, incluso con posibilidades de arbitrajes, con posibilidades de oportunidades que seguramente las habrán visto y habrán sabido aprovecharlas, pero no es sustentable en el tiempo de que un banco central salga a intervenir con dólares propios para poder mantener la brecha. Aquí hay que pensar en reformas profundas, acortar la brecha, llegar a un tipo de cambio único, y lógicamente, bueno, pensar hacia adelante qué podemos hacer. También el Banco Central le está debiendo a importadores un monto sideral de dólares, en torno a los 13.000 y 14.000 millones de dólares, lo cual también pone en jaque la situación cambiaria, porque no solamente la posición que tenga Spot, sino también lo que viene atrasando en términos anteriores, que a partir de junio fue que se emitió la resolución que le permitía no otorgar los dólares por 180 días y bueno, eso va sin duda a generar presión. Vamos a un escenario complicado. Yo creo que la esperanza está puesta en esos dos pilares que comentaba. Se va a intentar llegar a toda costa. De la suerte en la que estamos hoy metidos, yo creo que la prudencia y la cobertura va a ser necesaria y bastante buscada por los inversores, sobre todo teniendo en cuenta el año en el que estamos. Bueno, Salvador, esto sigue día a día y si ustedes lo quieren seguir e informarse con información que realmente no se pueden perder como inversores, busquen en Twitter @Salvador Vitelli, pero la I es un número 1 y es con doble L, acá lo pongo en pantalla y te felicito por la cantidad de seguidores que estás cosechando, muchísimos en los últimos días, así que te agradezco mucho y toda la comunidad seguramente también te lo agradece, aunque no tiene la posibilidad de decírtelo ahora directo. Así que, en nombre de toda la comunidad de inversores, gracias por toda esa información que compartís desinteresadamente en tu Twitter. Y repito, que los invito a todos a seguirlo, Salvador, porque es una referencia para ver todos estos datos día a día. Bueno, muchas gracias, Martín, por las palabras. Obviamente, úsenlo a discreción y con libertad. Siéntase cómodos para usar lo que necesiten e incluso también consultarme. No tengo problemas, trato de contestar todo lo que puedo. Seguramente vamos a seguir codo a codo y esperamos que nos encuentren tiempos mejores y podamos hacer análisis donde el elefante está en una playa paradisíaca o en algún escenario un poco mejor al actual. Salvador, muchas gracias y espero tenerte en el nuevo canal de Clave Bursátil pronto. Te mando un gran abrazo. Gracias a vos, Martín, y saludos a la comunidad de Clave Bursátil.